¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean al episodio número 69, si mal no recuerdo, de tu podcast, Lunes de Mentor. El día de hoy estamos grabando en 12 de mayo del 2025 y espero que hayas tenido un fantástico fin de semana, que te hayas podido aproximar a tus familiares con el motivo de festejo de Día de las Madres. Deseo que hayas tenido una gran experiencia, una gran comida, dependiendo de lo que hayas hecho, y que te dispongas a comenzar una semana llena de actitud, con mucha salud, con muchas bendiciones. Hoy traigo hasta tus oídos el episodio número 69 que lleva por título Cambiar duele pero vale la pena. Una fantástica reflexión acerca del crecimiento, inclusive en aquellas temporadas donde el crecimiento duele, ¿sabes? Donde todo esto que estamos haciendo para mejorar, para cambiar, impacta realmente nuestras creencias y produce estragos emocionales. Todo se desencadena a partir del golpe con nuestras creencias. Cuando nosotros estamos moldeados de cierta forma y tenemos que empezar a cambiar o comenzamos a ver puntos de vista distintos, parece que nuestros estados emocionales, nuestros estados anímicos producen malestares porque hay algo que no cuadra, como si tuviéramos un intruso dentro de nuestro ser, dentro de nuestra imaginación, en nuestra mente, y todo eso produce consecuencias severas en nuestros estados de ánimo y por consecuencia pues tomamos decisiones con esos estados de ánimo negativos, bajo tormenta, y nos equivocamos bastante. Quiero darte este tema con todo el corazón para que puedas llevártelo a casita, reflexionar y compartirlo con quienes tú desees para que les pueda funcionar, al igual que a mí me funcionó en el pasado, entender esto, pero visto desde otra perspectiva. Ahora te lo digo como alguien que conoce cómo transitar el cambio, cómo transitar las veredas difíciles, cómo transitar por el crecimiento, porque no se siente como crecimiento, de hecho se siente todo lo contrario. Lo que es crecimiento, lo que te ayuda a crecer, muchas veces se siente como un ataque directamente a ti mismo. Entonces es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Fíjate que en el 2019 yo me convertí en lector, derivado de haber pisado ya inclusive los Alcohólicos Anónimos y de estar en terapia con psicólogos y otros terapeutas, con quienes me recomendaba también mi esposa y mis amigos. Me decían: oye, Josué, ¿por qué no vas y te platicas con esta persona? Seguramente te puede ayudar. ¿Por qué no vas con esta persona? Y así fue como caí en el psicólogo y también en la AA. Pero antes no voy a indagar en esos temas, sino lo que ocurría después. Mira, después de ir a la terapia, después de acudir con ayuda o por ayuda, me daba cuenta que nada conseguía ayudarme, y entonces desesperado un día tomé mi computadora y me puse a googlear un libro, el que fuera. Le puse así literalmente: libros de autoayuda, ¿qué puedo comenzar a leer? Me siento así, ¿cómo puedo leer? ¿Cómo puedo cambiar? Y llegué al libro de Tony Robbins que lleva por título Despertando al Gigante Interior. Esto fue en el 2019, fíjate. Entonces, en el 2019, cuando yo comienzo a buscar ayuda y que veo que nada consigue ayudarme, sino hasta un libro, me convertí en lector, porque en el libro, en esas páginas, yo comenzaba a descubrir cosas que ya quizá me estaban tratando de decir mis familiares, mi esposa, mis amigos, pero que yo no lo interpretaba, ¿sabes? Como que vivía protegido, vivía blindado de una coraza emocional y también mental que no me permitía recibir retroalimentación con la mejor de las intenciones. Y parece que cuando tú no estás en el canal, en el mismo canal de una persona que intenta ayudarte, si es que tú tienes el malestar, pues todo te lo tomas personal. Sale el ego a protegerte como si fuese un parachoques, como una bolsa de aire ante el impacto, y no permite que te lastime, digamos, los comentarios externos, pero de otra forma tampoco estamos recibiendo la retroalimentación que necesitamos para crecer. Entonces esto es como que una trampa. Por una parte, tu mecanismo de defensa, es decir, el ego, sale a recibir el impacto de aquellas conversaciones o de aquellas personas que con buenas intenciones intentan ayudarnos. Y como frenamos todo lo que viene, inclusive las buenas intenciones, los comentarios positivos, es decir, no aceptamos prácticamente nada, pues nos volvemos sordos y ciegos espirituales. Pero cuando me encontré con este libro y comencé a leerlo por iniciativa propia, las cosas fueron diferentes. El libro me revelaba actitudes, rasgos de mi carácter, debilidades de mi carácter, inconsciente inclusive, que efectivamente me estaban afectando. Yo no me daba cuenta, a pesar de recibir retroalimentación del exterior. Todo esto
se reflejaba no con carteles que me decían, oye, tienes este problema, sino que se reflejan automáticamente en ti a través de tus emociones. Y así es como comienzo a despertar una conciencia distinta a través de libros. Lo que yo no escuchaba de afuera del entorno, vine a encontrármelo acá en textos, en páginas maravillosas que de pronto con el tiempo comenzaron a conmoverme. Y yo comencé a leer. Siempre cuando uno busca un libro, cuando uno busca asesoría, pues tú sabes ya que te duele, sabes que pudiera estar mal, y así es como yo comencé a leer de manera autodidacta, comencé a buscar títulos en internet y un libro me llevaba a otro, luego a otro, luego a otro. Los mismos autores referencian, inclusive ahora léete este libro. Y así fue como yo comencé a leer. Se puede decir que uno de mis primeros autores fue Anthony Robbins y luego de ahí brinqué a 1000 más. Y desde la fecha, desde el 2019 hasta ahora, soy lector. Pero en ocasiones no leo nuevos títulos, a pesar de que pudiera mencionarte numerosos libros que he leído, cientos. Ahorita no es que yo esté buscando arduamente nuevos títulos para poder enriquecer mi mente. Todo el tiempo estoy leyendo, pero muchas veces recurro a la lectura del pasado para reforzar ciertos pasajes, especialmente aquellos que tienen que ver con el espíritu, con la meditación, con el logro de metas y todo eso, porque particularmente a mí me fascina. Entonces, de ahí que vengo sembrando ciertas ideas y son de las que te platico aquí lunes a lunes, no necesariamente de libros, sino también de mis propias vivencias y de mis propias caídas, de mis propias equivocaciones. Entonces, el día de hoy te traigo una vacuna, un antídoto, como cuando nos vacunamos contra el COVID. ¿Te acuerdas en el 2020 que empezó a llegar esta pandemia y que a todos nos puso de rodillas? Bueno, tengo un tema para desglosar derivado de lo que te acabo de dejar como introducción en este video. Mira, sucede que cuando uno se vacuna contra cierta enfermedad, uno se vacuna para que el sistema inmune, es decir, de nuestro propio cuerpo, pueda reconocer ese antígeno y de esa forma prepararse para cuando en un futuro la bacteria, lo que sea que está ocasionando tu malestar físico, pueda prevenirse tu cuerpo ante eso. ¿Sí me explico? Es decir, una vacuna, como por ejemplo aquellas que nos inyectaron y que nos pusieron en tiempos de pandemia, no poseían más que el mismo virus debilitado para que tu propio organismo lo pueda reconocer. Digamos que esto fuese como un radar donde está operando nuestro sistema inmune, nuestro sistema que combate las enfermedades, y detectan que hay un intruso, entonces llegan y lo atacan. ¿Qué tiene este intruso? Pues que está debilitado, pero es parte de la misma dosis que ocasionó toda la pandemia. Y lo mismo ocurre con distintas enfermedades. Es decir, el antígeno que te inyectan, ese que te ocasiona la enfermedad, es el mismo que viene en la vacuna, pero más debilitado para que tu organismo lo pueda reconocer como un intruso y de esa forma atacarlo. Pero ¿qué ocurre en el ataque? No sé a ti cómo te fue en la vacuna del COVID, pero a mí cuando fui a vacunarme, de hecho ves que nos pusimos varias dosis. En la primerita a mí me dio una fiebre terrible, perdí el olfato, me dio cuerpo cortado, estuvo de locos, me sentí bien mal. Un día, solamente un día, y eso fueron algunas horas, quizá nada más 8 horas o puede que poquito menos. Pero estos síntomas secundarios fueron la reacción de los anticuerpos haciendo efecto, digamos, tratando de neutralizar al intruso que estaba dentro de nuestro organismo. Y esto sucede porque se está preparando para en futuras ocasiones que tengamos este antígeno nuevamente navegando en nuestro ser, nuestro sistema inmune pueda detectarlo y pueda combatirlo. Pero en la primera ocasión sucede que nos debilitamos, nos da fiebre, perdemos el olfato, como si tuviéramos inclusive la misma gripe. Y de la misma forma en que esto tiene lugar en un plano microscópico con nuestro sistema de defensa y los antígenos, que lo único que hacen es prepararte en el tema y en el supuesto de las vacunas, no podemos evitar que nuestro sistema nervioso o nuestro sistema de defensa se ponga en alerta para tratar de combatir ese antígeno. Pero en el proceso pues vamos a tener ciertos malestares. Habiendo dicho eso, lo mismo ocurre en el plano emocional, cuando algo ya no está bien a nuestro alrededor.
Cuando algo debe cambiarse, nuestra alarma, nuestro mecanismo de defensa va a activar directamente nuestras emociones y podemos llevar al límite algunos comportamientos que están fuera de nosotros mismos, como por ejemplo, ¿por qué perdemos la cabeza con tanta facilidad? Nos mostramos menos tolerantes con las personas que nos rodean, más explosivos, ataques de ira toman lugar y control de nuestra mente porque somos incapaces de controlar que el flujo energético que nos está propiciando a cambiar, que nos está propiciando a adaptarnos, ya no lo podemos controlar y tomamos acción inclusive de manera inconsciente. Perdemos el apetito, nos vamos a dormir tarde, nos despertamos entre la noche. Parece que en esas horas de sueño, 7, 8 horas dependiendo de cada organismo, realmente no descansamos, sino que estamos y vivimos en un estado de alerta constante. Todo esto son síntomas que te tratan de hablar y de decirte algo no está bien, hay que prestar atención en esos detalles. Y es de lo que precisamente quiero hablarte el día de hoy. Pues recientemente acabo de comenzar a leer un libro que me acaba de regalar mi esposa y se llama El Camino del Artista. Seguramente lo has visto, no sé si lo has leído, si lo has visto, mira, se está volviendo muy popular Bueno, no es que se está volviendo muy popular, creo que es popular. Yo te mentiría, mi esposa me lo regaló, la verdad nunca lo había escuchado. Pero encontré en él algunos métodos y herramientas interesantes para permitirnos salir del bloqueo artístico. Y el bloqueo artístico puede ser que no te suene mucho, digas, oye, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy doctor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho más que ver de lo que te imaginas, porque el arte es una manifestación directamente del ser. Nosotros al crear arte estamos imprimiendo lo que hay aquí adentro en nuestro corazón, acá en nuestras ideas, en un plano físico, porque cuando todo nace de acá, la única forma en la que se tiene que expresar es a través de un plano físico. Y nosotros somos ese medio, somos esa vía. Y muchas veces, gran parte de hecho de la creatividad que tiene lugar en el mundo exterior proviene de alguna mente, de alguna persona inquieta que se atrevió a soñar y plasmar esa visión en proyectos reales, en vida real, en mundo físico, a través del arte y llámese como sea, o sea, puede ser a través de distintas disciplinas. Me pareció muy interesante mientras leía sus páginas, en particular el capítulo 5, lo que me inspiró para platicarte un poquito de algunos métodos que te pueden ayudar a salir del estancamiento. Si te interesa el libro, puedes leerlo. O sea, es bueno. Yo de lo que he leído ahorita sí me está ocasionando algunos estragos, sobre todo darme cuenta de que estaba... A veces me pierdo, digamos, mi mundo haciendo esto, haciendo afuera lo que estoy haciendo de los graneros, los semilleros, las empresas. Me cuesta trabajo perderme, mejor dicho, me pierdo con facilidad y me cuesta trabajo encontrarme. Sobre todo liberar la válvula de la creatividad porque la estanco yo solo, ¿sabes? Y esto nos puede ocurrir de manera frecuente. Y con base en esto dije, pues no estaría mal traer a mi público una serie de herramientas, una serie de pasos recomendadas por mí mismo, inclusive que estuve en la AA, para que te puedas inspirar a desbloquearte, porque mucho de eso que está activando las alarmas emocionales, como la falta de apetito, la pérdida de la cabeza, la pérdida de la paciencia, el enojo, los ataques de ira repentinos pueden ser también síntomas de un encierro de tu propia creatividad. Tu creatividad ya no está encontrando vías de salida y entonces nos estamos oprimiendo nosotros mismos, cosa que se nota cuando hablamos con nuestros amigos y lamentablemente con nuestro círculo más cercano, que es quien más lo resiente. Digamos que este libro me está ayudando a recordar algunas técnicas y algunos ejercicios prácticos para desbloquear tu creatividad y ponerla nuevamente a dirigir tu timón. Que la pongas en este GPS de la vida para saber hacia dónde tienes que dirigirte y cómo puedes hacerle, porque hay cosas que en el ajetreo de la vida, en las ocupaciones cotidianas, nos olvidamos de hacer, pero que retroalimentan una forma de vida que más allá de la satisfacción material es la que nos ilumina con esa luz como si fuera un faro, digamos, y la que te dice por dónde tienes que ir y cómo tienes que hacerle. Entonces me inspiré en algunas páginas de este libro, inclusive también para poder mirar hacia atrás en mi espejo retrovisor y traer algunas anotaciones que me han servido para salir del estancamiento y compartirlas contigo justamente ahorita que yo estoy en este caminar también. Y la primera de la que te quiero hablar el día de hoy es acerca de las caminatas matutinas. Uno de los libros que a mí me cambió la vida, también
en mis primeras lecturas por el 2019-2020 fue Los 10 secretos de la riqueza abundante de Adam J. Jackson. Te lo recomiendo. ¡Wow! Esa historia me sacó lágrimas cuando yo la estaba leyendo porque me hacía conectar con algo, ¿sabes? Y cuando algo te conmueve, por eso es que aquí lunes a lunes trato de preguntarte, no lo hago siempre, pero a veces me gusta preguntar ¿qué te conmueve? O sea, hay algo que te debe sacar lágrimas, puede ser una película, puede ser alguna escena, puede ser algún lugar, un olor, una canción, no lo sé, pero puede haber algo en una experiencia que te resulte familiar familiar y poderosa al grado de conmoverte emocionalmente. Este libro a mí me conmovía por las pláticas matutinas. Entonces un día por las caminatas matutinas. Entonces un día quise salir a caminar y a mí me sirvió muchísimo porque a veces no es que estés buscando la conversación o que estés buscando la meditación o la plática, simplemente el ir caminando y observar el entorno, escuchar los sonidos de la mañana, hacía que en ocasiones esas caminatas sirvieran como terapia, ¿sabes? Porque te permitía poner en orden ciertos pensamientos que no sabías que tenías desorganizados y de cierta manera también encontrar soluciones a problemas con los que estabas lidiando en el día a día. Entonces, el punto número 1 son las caminatas matutinas, además de que en el libro este cuate se encuentra con un anciano chino y el anciano chino le deja toda una sabiduría inmensa plasmada en los 10 secretos de la riqueza abundante. Todavía recordarlo me da muchísima alegría. Te recomiendo ese libro, Los 10 secretos de la riqueza abundante, y también tiene el libro de los 10 secretos de la felicidad abundante y los 10 secretos del amor abundante. Como punto número 2, te quiero hablar acerca de las páginas matutinas. Mira, yo no sé de dónde venga la terapia, pero también esto lo vi y lo viví. ¡Wow! Es como terapia de shock en los Alcohólicos Anónimos. Es bien sabido, yo no sabía, pero parece que es muy popular entre las personas que toman terapia y demás, que tomen la pluma y quemen el papel con sus propios pensamientos, sin nada premeditado, simplemente sentarte en un espacio sin distracciones, que tomes unas hojas o un cuaderno y empieces a escribir lo que te llegue a la mente, pero tiene que ser en la mañana. Para mí la escritura no es nuevo porque yo escribo un diario desde el 2018, justamente después de leer 2018, lo escribí bien poquito, pero 2019 ya empieza a haber más consistencia en eso. En el 2019 yo comencé a escribir un diario y desde ahí para acá hay prácticamente todo lo que me sucede está narrado ahí, y ya lo hablé también en un episodio que se llama La Bitácora de la Vida. Te recomiendo verlo, está en el lunes de Mentor. Bitácora de la Vida o algo así se llama. Escribir te permite bajarle volumen al mundo, bajarle ruido a la vida y comenzar a escuchar tus pensamientos. Si no eres bueno hablando, yo no considero que soy un buen orador, pero yo lo comencé haciendo como... Me encantó también, lo pesqué de un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Este cuate habla de la importancia de tener un diario y fue de ahí que lo he continuado hasta estas fechas, hasta ahora. Pero sí que lo había hecho de manera distinta. Comencé haciéndolo a lápiz y a papel. Luego después lo comencé a hacer en la computadora porque se me hacía más práctico. Pero este libro de El Camino del Artista me recordó que es importante hacerlo a lápiz y a papel. Y yo te diría, hazlo como quieras, hazlo como puedas, pero hazlo. Ahorita, de pronto, cuando lo estaba leyendo, los argumentos del libro fueron lo suficientemente emocionales como para decidir volver al cuaderno y al lápiz, y lo he comenzado a escribir nuevamente. Y mira, hay cosas, wow, que salen y son distintas a hacerlo en una computadora. Yo te diría que lo hagas en papel y en lápiz. Escribe simplemente en la mañana cuando te despiertes. Yo, por ejemplo, me levanto temprano, pero puedes hacerlo a cualquier hora. Simplemente tiene que ser como de las primeras actividades que te despiertes. Al despertar, despiértate media hora antes, quizá 15 minutos, y comienza a escribir. El libro maneja 3 páginas y es fantástico. Lo mismo hicimos en los Alcohólicos Anónimos. Te sientan así solo y órale, tienes que pegarle a escribir y tienes que escribir tu pasado, tus traumas, tus miedos. Escribes muchas cosas. Como son documentos que no muestras a nadie, de pronto empiezas a desahogarte bien cañón. Y yo me daba cuenta en esa experiencia que había gente que se quebraba. Yo también. Entonces todos estos recuerdos comienzan a llegar a tu mente. Es como si no supiéramos hablar, como si no supiéramos dialogar con nosotros mismos, pero el papel es la vía, ¿sabes? Cuando no hay valor o ni siquiera hay
conocimiento de cómo hablarte a ti mismo, empezar por el papel es la mejor práctica, porque no te juzga nadie, es tú y tu mente, tú y tu lápiz, tú y el papel, y empiezas a escribir tus ideas. Lo que se te venga a la mente. 3 páginas manejé el libro y me parecieron fascinantes. Por eso te digo, me recordó mi pasado. y de esa forma sí encontré respuestas. Esto te puede ayudar a que después puedas... La dinámica es supuestamente que no tengas que verlo, pero a mí me encantó recibir esa retroalimentación subconsciente después de ver quién era ese tipo que escribía ahí, porque hasta a veces te miras y dices, no manches, este cuate sí estaba bien loco. Y eres tú mismo, ¿sí me explico? Entonces, a mí me funcionó y te lo quiero recomendar ahora. Digamos, la novedad quizá para mí no es la escritura, pero sí el método, hacerlo en lápiz y papel. Y esto me está funcionando. Nuevamente comienzo a pensar y sobre todo a expresar mucha gratitud, porque sí que lo había olvidado. La gratitud en este proyecto es muy importante. Otro punto importante en el crecimiento son las referencias. Creo que a medida de que empiezas a plasmar y a nutrirte de libros, vas a tener nuevas ideas. Siempre es muy importante, yo diría que es lo más importante, encontrar referencias de personas que muy seguramente no van a estar en tu entorno, pero que necesitas para debatir, para platicar, para nutrir esas ideas nuevas en ti, para que veas que ya alguien más las está aplicando. No estás haciendo nada nuevo, no estás creando el hilo negro, como se dice por ahí. Simplemente estás creciendo. Estás llegando a niveles donde nunca antes en tu vida habías llegado, y una de las formas más importantes que yo conozco y que tengo para poder reafirmar que voy por buen camino es platicar con personas que ya llegaron a donde yo me dispongo a llegar, o rodearme de esas personas que están ahí platicando, que están haciendo, pero sobre todo construyendo. Esto es muy importante, jóvenes. Mira, a veces nuestros amigos no son la mejor referencia, y no quiero atacarlos ni nada, y lo digo con la mejor de las intenciones, pero si tu colega es igual que tú, o ha construido, digamos, en un plano similar al tuyo, entonces tu referencia eres tú mismo. Es como si fueras un espejo, ¿sabes? Necesitas salir de tu zona de confort y rodearte de personas que ya llegaron a donde tú te dispones a llegar. Y eso es, creo que, la herramienta más poderosa que yo conozco para traer años de experiencia en una tacita de café. Y de hecho tengo un podcast que se llama Invítale un café. Te invito a leerlo. Toma esas referencias, estudia la vida de personas bibliográficas, libros que ya llegaron y que hicieron vida como a ti te gustaría vivirla. Eso es fascinante. Encuentra referencias, sería mi siguiente paso. El punto número 4 es hacer deporte. El deporte por sí mismo te ayuda a eliminar 2 de los antidepresivos naturales más influyentes en la vida de jóvenes adultos hoy en día, y es las endorfinas y la serotonina. Mira, necesitas un deporte que te haga sudar, una actividad física que te haga salir de tu pauta mental y que te olvides absolutamente de todo. Mi única referencia como esto es la natación. Yo soy nadador de hace muchos años, fui triatleta también, inclusive competí a niveles nacionales y tengo algunas credenciales de las que te podía platicar. Pero lo más importante es entender el por qué recomiendo una actividad así. Cuando yo voy a natación, digamos, o que hago un deporte como el atletismo, y te pones así el reloj y dices voy a correr 20, 30 minutitos sin interrupciones, sin música, inclusive simplemente correr, escuchar tu respiración. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la natación. ¿Sabes qué? Llega la hora de meterse a nadar y no tienes contacto con nadie. Eres tú mismo y tu mente, y tienes que terminar las series y llegar en el momento en que el entrenador te ha dicho que tienes que llegar. Empiezas a hacer tu actividad y así empiezas a desconectarte. De pronto 10, 15, 20, 30 minutos ya te quieres salir, ya la respiración, los pulmones, el pecho, ya sientes que no aguantas, pero entonces ahí sabes que estás desconectado. Yo he estado en medio de la serie respirando que apenas puedo llegar porque tengo mis compañeritos pues van adelante o van atrás, y de pronto saco la cabeza, me acuerdo de alguna actividad, pero me parece maravilloso que por unos minutos era como si no tuviera ninguna preocupación, ningún pendiente, porque mi estado mental estaba puesto en la actividad física. Tenía que respirar bien, tenía que llegar a la serie y no debía desconcentrarme de eso, pero lo haces de manera automática, es decir, te sales. Y eso hace que elimines endorfinas, que elimines la serotonina, los antidepresivos naturales de los que estamos hablando. Y como todo afuera en el mundo es actividad cerebral,
la única forma de cortarla de tajo, de arrancarla de raíz, es con una actividad física. Me acuerdo una vez que estábamos bien estresados, no recuerdo por qué, hace algunos años. Seguramente teníamos algún problema financiero o algo así, y nos fuimos al cerro ¿cómo se llama? Al cimatario, y mi esposa y yo nos metimos, agarramos a hacer camino por donde no debíamos, y luego nos perdimos, pero estábamos bien arriba y veíamos toda la ciudad. De pronto nos encontramos una víbora de cascabel, 2 víboras de cascabel, y hombre, nos llevamos el susto de nuestras vidas. Ya estábamos perdidos por allá bien adentro en el cerro por andar tomando veredas que no debíamos. Pero todo eso nos sacó de la pauta. Llegamos aquí bien, o sea, llegamos bien contentos. No pasó nada. La aventura nos sacó de la pauta mental y en un momento se nos olvidó que teníamos todo esto. ¿Sabes? El mundo es más que tus problemas. El mundo es más que lo que vives el día a día. Y permitirte salir con esta actividad física hace que balancees o que vivas en un equilibrio sano. Porque es importante, ya que te permite pensar mejor, te permite pensar con claridad, te permite tener un mejor estado de ánimo, te permite manejarte con mejor autoestima. Y por eso es que el número 4, el hacer ejercicio, es muy importante. Finalmente, el punto número 5 para nutrir nuestra dieta de crecimiento es la espiritualidad. Dios, el infinito, el subconsciente, el universo, como sea que tú quieras llamarlo, si eres creyente o no, meditación, como desees. Los libros a mí me condujeron a Dios. Y hace un momento te mencioné, debe haber alguna actividad o alguna experiencia, un olor, una canción, algo que de pronto, sin explicarte por qué, te produce lágrimas, te produce un dolor en el pecho y comienzas a sensibilizar tu corazón, a sensibilizar tus emociones y dices, algo está sucediendo. Eso es un claro reflejo de que lo que sea que te está ocasionando esa conmoción es, y ahí puede estar, el gran secreto que necesitas descifrar. Fantástico. Fíjate que yo sin querer, a través de libros, estaba leyendo a Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Aquí tengo inclusive bastantitos libros. Uno de ellos, no recuerdo cómo se llama, La magia de pensar en grande, The Millionaire Fast Lane, El millonario. O sea, muchas cosas que yo leía eran realmente de ricos. Y yo decía, wow. O sea, son libros de riqueza, libros de abundancia. Y todo ello marcaba o conducía a que Dios es riqueza, Dios es abundancia. Me gustó lo que leía. Y luego de pronto llegué a un autor que se llama Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente, la sanación, la manifestación. Todo esto a través de nuestra propia mente. Cómo podemos crear riqueza de la nada y a través de nuestra propia actitud, por supuesto. No es que crees de la nada, es que sí hay una transformación, pero hay una convicción de fe en tus propios talentos. Cuando yo empezaba a leer esto y decía, oye, pero es que todo referencia a Dios, ¿sabes? Hay un poder infinito, hay una inteligencia infinita, hay un baúl de significados más grande que no podemos comprender. Ahí se almacena toda la inteligencia y podemos acceder a ella y eso es Dios. Cuando yo comencé a conocer a Dios a través de esos libros, y sobre todo, más importante, que los mismos libros te referenciaban a la Biblia, a pasajes bíblicos. Llega un punto donde, no te miento, yo leía libros de autoayuda que me referenciaban a pasajes bíblicos y lloraba, pero no tenía Biblia. Y aquí es donde digo, el milagro sucede. Hubo un día, que no me explico cómo, un amigo que no había visto en más de 10 años de pronto me habla y me dice, hola José, ¿cómo estás? Oye, te quiero regalar una Biblia. ¿Cómo que me quieres regalar una Biblia? Se llama Salomón. Salomón me marca un día y me dice, Josué, te quiero regalar una Biblia. ¡Pum! Ahí fue cuando yo me di cuenta que lo que tenía, yo había tocado fondo hace meses y no lo sabía. Pero cuando empiezo a leer en libros, lo primero que hice cuando Salomón me regaló la Biblia fue referenciar y decir, a ver si es cierto. Y veía acá y decía, por ejemplo, no sé, Mateo tal, Jonás tal. Yo decía, wow, esto está cañón. Y ¿en serio lo dice la Biblia? Y tomaba de mis libros y leía acá y era lo mismo. Entonces ahí fue cuando dije, wow, algo tiene que cambiar.
Pero el cambio, o el que necesitaba cambiar era yo mismo, no allá afuera. Entonces, el punto número 5 es eso, Dios, la espiritualidad, y viene también a través de lo que te conmueve. Déjame ver, ya cambió la luz un poco, voy a oscurecer un poquito esto. La pregunta entonces es, ¿qué te conmueve? ¿Qué te conmueve? Y ahí donde está lo que te conmueve, necesitas ser más enfocado, tener más cuidado en aquellas cosas que te conmueven. A mí me conmovían, muchas cosas, pero definitivamente lo noté cuando empecé a leer la Biblia y me di cuenta que ya estaba, todo lo que leía afuera ya me había llevado a Dios, sin saberlo siquiera. Por eso digo que yo conocí a Dios así, hasta que tengo una experiencia después que te recomiendo ver en el video resumen de mi vida. Pero esa es otra historia. Ahorita solamente te estaba hablando de 5 cosas que necesitas hacer si es que te sientes estancado, si estás emocionalmente pasivo y no encuentras como por dónde ir, ¿sabes? Si vivimos ocupados. Te recomiendo que estudies nuevamente esto que te acabo de decir. Y bueno, finalmente, jóvenes, miren, el cambio no es una explosión, no es un evento que ocurra de la noche a la mañana. Creo que el mejor ejemplo para poder visualizarlo es la siembra de una semillita de un árbol que va a tardar muchísimos años en crecer hasta que se convierta en un gran árbol y de frutos y una gran sombra. Mientras uno siembra esos proyectos de gran tamaño, pues no podemos esperar a que crezca el árbol, ¿sabes? Hay que mantenernos al cuidado de ese sueño, hay que protegerlo, hay que luchar por ese sueño, pero mientras tanto no hay que olvidarnos de vivir la vida que pasa y que ocurre a nuestro alrededor. Creo que lo que trato de decirte es que no sé cuántas caminatas matutinas vas a tener que hacer tú para empezar a despertar tu conciencia. Pueden ser 10, 20, 30, 50, 100 caminatas matutinas tal vez, para que tú encuentres más o menos como por dónde ir. Tal vez necesites escribir 50 páginas, no sé cuántas. Yo he escrito, te digo, por años. Ahorita yo comencé en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sea, llevo 7 años casi escribiendo un diario y está fantástico. Entonces, no sé en qué punto fue cuando dije, wow, oye, voy a redireccionar mi vida. No lo sé. No sé si fue en el año, no sé si fue a los 2 años. No sé en qué libro, después de haber leído tantos, porque he leído fácil más de 300. Fácil. Y no sé en qué punto comencé a cambiar, ¿sabes? Pero lo que sí sabía es ver las señales. De pronto un libro me conmovía, me hacía llorar y lo platicaba y me daba cuenta que tenía que dejar atrás una parte de mí que ya no era funcional y contradecía mis intenciones de crecer. Entonces, el crecimiento no es un evento, jóvenes, no llega de la noche a la mañana, es un proceso. Los procesos llevan tiempo. Por eso es importante identificar que hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez. Todo lo tenemos al alcance con una simple aplicación móvil y eso nos puede producir muchísima ansiedad porque no vemos progreso. Pero el progreso también se siente como estancamiento en ocasiones. Y lo que hoy te platiqué son simplemente algunas herramientas que a mí me han funcionado para salir del estancamiento, aun y cuando no parece que estoy saliendo, aun y cuando me percibo atascado a mí mismo. Es simplemente mantener haciéndote lo que estás haciendo, recordar la visión que te puso aquí y hacia dónde vas. Eso es, creo que lo más importante. Y como lo dijo Usain Bolt, el evento es fácil, el evento va a llegar. El evento, créeme, va a llegar cuando eres constante haciendo lo que tienes que hacer detrás de escenas. Lo difícil es hacer eso detrás de escenas. Y créeme que hacer esto que te estoy diciendo, salir a caminar temprano, por ejemplo, no es difícil, pero es más fácil no hacerlo. Leer un libro no es difícil. O sea, todos podemos leer un libro, pero no hacerlo es mucho más fácil que leerlo. Entonces, nos inclinamos a hacer lo que es más fácil. Pero lo que es más fácil es el camino de menor resistencia, y el camino de menor resistencia es lo que no te va a ayudar a crecer. Necesitas irte por el camino de mayor resistencia, por el camino que te desafía la mente y te hace crecer. Entonces, toma estos 5 pasos para que visualices ese gran árbol, esa sombra, ese fruto que quieres ver, y haz lo que tienes que hacer en el día a día. Porque no es que estés deprimido, simplemente estás distraído, es todo. Es todo. Y te recomiendo
estos 5 pasos, te recomiendo la lectura y si en algo puedo servirte, bienvenido a Círculo Nicao. Contáctame, platicamos. Yo creo que puedo ayudarte. En ese sentido me siento capaz. He ayudado a otras personas que ahorita tienen negocio también. Pues no sé, o sea, a todos nos pasa, viejo. Muchacha. Vieja. Cuídate mucho, campeón. Campeona, te veo la próxima semana. Mi nombre es Josué Nicao. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.